transmisión vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, que es el único merecedor de toda la alabanza. Amén. Aleluya. Declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. No hay nadie
Amada familia de Iglesia Restauración, qué gozo, qué alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo este hermoso tiempo en compañía de todos los que formamos parte de la iglesia, de esta gran familia. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, y todo mi agradecimiento también por tu fidelidad y tu constancia, tu perseverancia en estos tiempos de reunión. Quiero compartir contigo una porción de la Escritura, algo que Dios puso en mi corazón y que creo que va a fortalecer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que sé que para muchos quizá no es algo fácil de sobrellevar, pero que creo firmemente que las promesas del Señor no están condicionadas ni a las circunstancias, ni al ambiente, ni a la enfermedad, ni a ninguna cosa externa, sino que Dios es fiel y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Yo quiero pedirte por favor que abras la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Seguramente esta historia la has escuchado, la has leído anteriormente, y yo quiero que la leamos y nos detengamos en algunos aspectos importantes que nos van a bendecir en esta oportunidad. Dice de la siguiente manera: aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer distinguida, la cual lo invitó con insistencia para que comiera, y así fue que siempre que pasaba por allí, él entraba a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora sé que el que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de obra y preparemos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y será que cuando venga a nosotros se retirará allí. Y llegó el día en el que fue allí y se retiró al aposento alto y se acostó. Luego dijo a su siervo Giezi: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, se presentó ante él. Él le dijo: dile, he aquí has estado solícita por nosotros con toda ansiedad. ¿Qué puede hacerse por ti? ¿Querrías que hablara por ti al rey o al capitán del ejército? Pero ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué puede hacerse entonces por ella? Respondió Giezi: en verdad, ella no tiene hijo y su marido es anciano. Algunos puntos importantes quiero compartir contigo en esta historia, aunque hay un relato posterior a esto que habla lo que sucede cuando esta mujer llega a tener su hijo. Ella crea la promesa del profeta y el profeta le profetiza que ella en un tiempo ella iba a dar a luz a un hijo y que esa herencia que ella tanto había esperado la iba a recibir. Pero anterior a esto hay un escenario que a mí me llama mucho la atención. Y es que esta mujer, dice la Escritura, que era una mujer distinguida. Eso nos habla que era una mujer influyente, era una mujer que entendía principios de reino, que entendía principios que se movían dentro del gobierno en el que ella estaba, dentro del pueblo en el que ella estaba, y que la influencia estaba de su lado. Es decir, ella era una mujer que tenía una palabra que pesaba en el ambiente en el que ella se movía. Sin embargo, ni todos sus recursos, ni todas sus herramientas, ni toda su preparación ni influencia eran suficientes para que ella pudiera lograr alcanzar aquello que ella había deseado, que era tener una familia. Ella tenía muchas cosas que la rodeaban, pero no tenía aquello que ella había deseado con ansiedad, que era tener un hijo. Ese hijo representaba para ella un sueño, una promesa, una esperanza que aún no había visto que se materializara en su vida, pero que en su corazón ella guardaba. Que las circunstancias, quizá su marido que era anciano, quizá no sé, alguna situación de salud, el ambiente, las ocupaciones, yo no sé qué situaciones eran exactamente las que la rodeaban, pero ella todavía guardaba la esperanza en su corazón de que algún día iba a suceder. Pero antes de que viniera el tiempo del cumplimiento y de que le naciera en casa un hijo,
ella comienza a mirar que hay algunas cuestiones que tenía ella que priorizar en su casa. Y dice la escritura que cada determinado tiempo el profeta llegaba a su casa y ella siempre le insistía para que él se quedara a comer con ella. Dice la escritura en el versículo 8, pasaba Eliseo y esta mujer lo invitaba con insistencia. Esta mujer entendía que ya no era suficiente con que Eliseo solamente llegara, comiera de vez en cuando y se volviera a ir. Ella deseaba que él se quedara. Ella deseaba que Eliseo se quedara y reposara en su casa. Por tanto, ella representa al día de hoy a aquellas familias que a lo mejor puedan decir, bueno, yo voy los domingos a la iglesia, yo quizá estoy siendo bendecido en algún área, quizá Dios me ha dotado de ciertas herramientas, ciertas oportunidades, pero creo que no es suficiente y creo que Dios aún tiene más, algo más para nosotros, como aquella mujer. Ella decía, Eliseo viene de vez en cuando a mi casa, él viene y come, le preparo algo de comer, le atiendo, pero yo deseo ir a un nivel mayor, a una dimensión mayor, a una dimensión en la que ya no solo viene y visita, sino que ahora se queda en casa. Y yo encuentro algunos elementos importantes con los cuales yo me identifico y que yo anhelo que tú y yo podamos reparar en ellos, pero también podamos comenzar a ponerlo en práctica. Si tú y yo deseamos de verdad una manifestación gloriosa de la presencia del Espíritu Santo, porque Eliseo representa también el mover del Espíritu Santo, un mover nuevo, un mover fresco. Acá hay algunos elementos que tú y yo tenemos que considerar. Lo primero, dice, lo invitaba con insistencia. Esto me habla de un carácter, de una actitud perseverante de aquella mujer. Aquella mujer no descansaba en la capacidad de influencia que ella tenía. Es decir, no era el título que ella tenía lo que pesaba. Lo que pesó en el corazón de Eliseo para que él se quedara es la insistencia que ella mostraba. Amada iglesia, nuestra insistencia y nuestra perseverancia habla del hambre y el deseo que tenemos de algo. Cuando nosotros deseamos algo con insistencia, lo buscamos hasta encontrarlo. Cuando nosotros deseamos algo de verdad, cuando nosotros anhelamos algo, somos insistentes, somos perseverantes. Estamos allí y no quitamos el dedo del renglón porque sabemos que ese algo es vital, es importante, es necesario. De la misma manera, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, cuando tú y yo buscamos servirle, cuando tú y yo nos interesamos en las cosas del reino con insistencia, eso denota, eso demuestra que ese lugar ocupa en nuestra vida, es el primer lugar, es el lugar predominante, es la insistencia en nuestro corazón lo que va a demostrar que tanta hambre tenemos de nuestro Dios en nuestra vida y en nuestra casa. Aquella mujer no se conformó con una invitación, ella insistió. Muchos de nosotros oramos un tiempo por alguna necesidad, pero después de no ver a lo mejor una respuesta en el tiempo que esperábamos, dejamos de orar, dejamos de clamar. Quizá ese hijo por el que tú has estado orando y que algún tiempo estuviste clamando apasionado con esa necesidad de verlo rendido, pero hoy esa pasión, esa búsqueda, ese clamor ha menguado. Pero yo quiero decirte que en la insistencia y en la perseverancia veremos a Dios responder nuestras oraciones. Dice más adelante que en el versículo 9, ella le dijo a su marido: he aquí ahora sé que él siempre pasa por nuestra casa, pero te ruego, versículo 10, que hagamos un aposento alto para él. Me llama mucho la atención esta expresión, te ruego que hagamos. La escritura dice que el hombre, el esposo de aquella mujer era un hombre anciano. Quizás su fuerza no era suficiente, quizás su ímpetu no era el mismo en su juventud,
Pero dice que ella fue a él, a su esposo, a su marido, y le dijo: hagamos. Amada iglesia, cuando nosotros de verdad tenemos un hambre de la presencia de Dios y entendemos la trascendencia de que Dios se mueva en nuestras casas, no podemos permitir que esta sea una decisión personal únicamente, sino que cuando entendemos que la presencia de Dios desea reposar no solo en nosotros, sino en nuestra familia, en nuestra casa, afectar nuestro entorno, es allí donde vamos a mirar una diferencia importante. Esta mujer comprendió que no era una decisión de ella únicamente. Ella le dijo a su marido y lo hizo parte, es decir, contagió a su esposo de esa hambre, contagió a su esposo de esa necesidad que ella tenía de preparar un lugar para que la presencia de Dios estuviera. Es difícil, pero muchas veces hoy miramos que en las familias le ponemos mucho interés a muchas cosas, pero no a los asuntos espirituales. Muchas veces vemos al esposo o a la esposa distraído o distraída, pero qué hermoso es cuando el esposo mira a su esposa distraída, pero dice: no, yo no me voy a conformar con yo buscar o con yo asistir o con yo servir, sino que voy a ir y voy a contagiar mi fe y mi búsqueda al corazón de mi esposo o de mi esposa, al corazón de mis hijos, y hacen de esta necesidad ya no una necesidad personal, sino ahora una necesidad de familia. Dios pensó en tu familia y en la mía. Por eso dice aquí: hagamos, porque es una necesidad de familia. Hagamos un pequeño aposento. Por alguien tiene que iniciar la búsqueda. A lo mejor si en casa los hijos no lo hacen, pero tu papá o tu mamá sí lo hacen, juntos háganlo. Inyecten esa fe, inyecten esa frescura, inyectemos esa necesidad a nuestra casa. Que nuestros hijos crezcan con esa necesidad de buscar a Dios. Que nuestros hijos crezcan con una noción del reino, con un entendimiento del reino, con un afecto y un corazón enfocado, inclinado al reino de Dios, al corazón de Dios. Y yo le aseguro que ellos van a desarrollar un nuevo linaje, van a crecer con una mentalidad distinta, ya no con una mentalidad evangélica que se conforma con un domingo, con un día a la semana, con asistir a una reunión esporádicamente. No, será una generación que crezca poderosa. Y como leí, si usted lee más adelante en la historia de aquella mujer cuando tiene su hijo, dice más adelante que el hijo muere, que el hijo llega a tener un problema mientras estaba con su padre, y cuando lo llevan con su madre su hijo muere, pero dice que ella lo mete a aquel aposento, a aquel lugar que ella había preparado para que el profeta estuviera, para que la presencia de Dios reposara, y metió a su hijo muerto, y allí sucedió un milagro. Amada iglesia, cuando nosotros como familia priorizamos la presencia de Dios en nuestras casas, cuando tomamos y dedicamos un tiempo y un espacio para buscar al Señor juntos, hay una recompensa. Y es que aunque la muerte quiera entrar a nuestra familia, la presencia de Dios echará fuera la muerte. La presencia de Dios devolverá la vida, devolverá el aliento de vida a todo aquello que haya muerto. Puede ser a lo mejor una muerte espiritual, puede ser a lo mejor una situación, un problema, alguna necesidad, puede ser incluso algún área de nuestra vida en la que hay muerte. Pero cuando hay un lugar, un aposento alto en el que tú y yo aprendemos a cultivar una relación con el Señor, en ese lugar se despertará la vida. En ese lugar todo aquello que murió volverá a vivir. Qué hermoso, porque aquel niño, aunque había muerto, por causa de ese aposento volvió a vivir. Dice más adelante, en el versículo 10, preparemos allí para él 4 elementos importantes que nos habla de 4 bendiciones que hay en la vida y en la familia de aquellos que buscan, que se convierten en buscadores de la presencia de Dios,
que juntos como familia priorizan lo que Dios quiere hacer, priorizan su presencia. Dice, preparemos para Él allí una cama. La cama es una figura de un lugar en el que tú y yo vamos a dormir, a descansar, a reposar. Habla de sueños, habla de proyectos, habla de regenerar fuerzas, de retomar fuerza, aliento. La cama nos habla de un lugar o de un elemento, de la bendición que trae la presencia de Dios cuando hay una comunión con una familia, con una casa, con una vida. La presencia de Dios produce reposo. La presencia del Señor produce descanso. La presencia del Señor produce que aquellos sueños, aquel lugar en el que se gestan los sueños, comience a producir vida, proyectos nuevos, diseños nuevos, visión, alcance, avance. Amada iglesia, cuando hay una conexión espiritual en la comunión con el Señor, hay avance en tu vida y en la mía. Hay avance, hay crecimiento, pero también hay fortalecimiento, porque es en la hora del sueño donde el cuerpo se regenera. ¿Sabes eso? Es en la hora del sueño donde las células se vuelven a multiplicar y el cuerpo desecha aquello que estorba para volver a generar nuevas células. ¿Sabes que es en el tiempo de sueño donde las neuronas también se comienzan a fortalecer, a regenerar? Y comenzamos a tener sueños, comenzamos a tener nuevos proyectos y nos levantamos. Cuando hay un sueño reparador, nos levantamos con nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas para aquellos que buscamos. Pero dice también que había allí una mesa. Y la mesa es un lugar en el que los alimentos se pueden depositar. Cuando no hay mesa, no hay lugar donde poner alimentos. Alimento habla también de energía, pero alimento habla también de comida, de convivencia, de comunión. Entonces la mesa es un lugar de encuentro y de comunión. Cuando hay una verdadera búsqueda, se desarrolla una comunión, se desarrolla una conexión con el Señor, se desarrolla una conexión como familia. La presencia de Dios produce paz en medio de nuestras casas. La presencia del Señor produce paz en medio de nuestra familia. Fortalece la comunión, no solo con el Señor, pero también fortalece el vínculo de amor y de comunión entre la familia, entre la pareja, entre los padres y los hijos, y veremos familias fuertes, fortalecidas. Después dice, también había allí una silla. La silla naturalmente es un lugar en el que tú y yo nos sentamos para descansar. La silla es una figura de reposo. La silla es una figura de descanso para el corazón y descanso para el cuerpo también. Qué terrible hoy lo que estamos viviendo por causa de esta enfermedad. Pero lo más terrible es que hay mucho creyente, cuánto hijo de Dios, cuánto creyente que sí es salvo, pero hoy no puede disfrutar de un ambiente de paz. Vive atemorizado, vive afligido, vive temeroso de poderse contagiar con algo, vive temeroso de que algo le pueda pasar, vive temeroso de que se pueda enfermar y morir. ¿Por qué? Porque no hay una comunión que esté produciendo en su vida una silla, es decir, que esté trayendo descanso a su alma, descanso a su corazón, descanso a su cuerpo. Hoy todas las enfermedades, incluyendo la que hoy estamos pasando, amada iglesia, mucha gente se ha estado enfermando no por el virus, no porque el virus sea tan agresivo, aunque lo es, pero se ha estado enfermando porque el factor estrés y miedo han jugado el principal papel. Es decir, no ha sido solo el virus que ha atacado, sino que el estrés y el temor, la falta de confianza y de descanso han producido que el cuerpo somatice esa enfermedad a tal grado de que muchos han pagado con su vida. Iglesia querida y amada, cuando hay una comunión con el Señor, podemos descansar que Él está con nosotros.
Y no estoy diciendo que nunca nos enfermaremos, pero aún en medio de la enfermedad estaremos confiados, seguros, tranquilos, descansando en Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y como dije hace un momento en el ejemplo de aquella mujer y su hijo, aunque la muerte quiera ir y tocar la puerta de mi casa, yo sé que en su presencia hay vida, hay esperanza, hay sanidad, pero sobre todo hay una silla, es decir, hay descanso para mi corazón, para mi alma y aún para mi cuerpo. Sabré descansar en Él. El estrés no llegará a mi vida a tal grado de que me robe la paz y la confianza. Yo quiero invitarte a que tú confíes en Dios. Quiero animarte a que tú comprendas que Él está contigo. Que tú sepas, amada iglesia, amado hermano, hermana que me estás viendo, que para Dios no hay nada que se salga de su gobierno. Aun cuando tú pudieras estar pasando un tiempo de enfermedad, de problema, de angustia, de escasez, de lo que sea que puedas estar pasando, nada se sale del gobierno de nuestro Dios. Pero quiero que entiendas que Él es fiel y que las circunstancias difíciles solo tienen el propósito de desatar un nivel mayor de fe y de gloria sobre tu vida. No tienen el propósito de derrotarte, no tienen el propósito de quitarte la paz. Por el contrario, tienen el propósito de mostrarte que las circunstancias nunca serán suficientes para ir en contra de su amor y para echar fuera su poder y su protección y su mano poderosa sobre tu vida y sobre la mía. Él está contigo. Y para terminar dice que Él puso allí también, ella puso allí un candelabro. La presencia de Dios produce que haya un candelabro. El candelabro era un instrumento en la antigüedad que se usaba a través del aceite. Se vertía en el instrumento el aceite y se prendía y alumbraba. Esto me habla que el candelabro es una figura también de la unción, porque llevaba aceite. Es una figura del aceite fresco, nuevo, que produce luz. El candelabro es una figura de la unción y la presencia tangible, manifestada del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. El candelabro me habla de luz en medio de la oscuridad. Pero también el candelabro me habla, el candelabro no era un instrumento que como el día de hoy tú vas y sumes el apagador, el botón y se prende automáticamente la luz. No, no era algo automático. Había que prepararlo. Había que verter el aceite en el candelabro. Había que prenderlo. Había que cuidarlo y volver a echar aceite cuando se estaba gastando. Eso me habla que el candelabro, para que pueda permanecer encendido, necesita un cuidado tuyo y mío. Amada iglesia, muchos de nosotros creemos que con leer un poco una vez a la semana, un domingo en una reunión, un pasaje bíblico es suficiente para toda la semana. Amados, por eso es importante que tú y yo cuidemos el candelabro en nuestras vidas. Que comprendamos que la responsabilidad de llenarlo de aceite y cuidar que la lámpara no se apague es tuya y es mía. No es responsabilidad únicamente de nuestros pastores, de nuestros líderes, incluso de nuestros padres, si tú eres hijo o hija o joven. Es responsabilidad tuya y mía. Amado hermano y hermana, es nuestro compromiso vigilar que nuestro candelabro tenga aceite a través de la búsqueda, a través de la lectura, a través de la conexión con el Señor, de preparar un aposento, de no limitarnos a decir, pues hoy oré antes de los alimentos o antes de dormir o después de despertarme, hice una pequeña oración. No, yo no hablo de oraciones raquíticas, de oraciones huecas, de oraciones rutinarias. Hablo de un tiempo y de un espacio específico donde tú y yo nos preparemos para buscarle, donde tú y yo dejemos de un lado el teléfono, dejemos de un lado las redes, dejemos de un lado los compromisos ministeriales, dejemos de un lado el trabajo y las ocupaciones de la casa para dedicar nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro corazón
para oír a nuestro Dios. Cada vez que tú y yo hacemos eso, estamos vertiendo aceite a la lámpara. Y el Espíritu Santo, que es fuego, comenzará a alumbrar en nuestra vida. Luz habla de sabiduría. Luz habla de entendimiento. Luz nos habla de tener un panorama y una visión clara, nítida. Cuando hay oscuridad, no podemos ver hacia dónde caminamos. Tropezamos, caemos, nos raspamos, nos lastimamos, nos herimos. Pero cuando hay luz, amado, podemos ver nuestro camino. Cuando hay luz, cuando se enciende la luz, aquello que estaba oculto comienza a manifestarse. Aquello que estaba oculto para nosotros, aquellos engaños que estaban ocultos para nosotros, comienzan a manifestarse y podremos hacerle frente con sabiduría y entendimiento de Dios. Revelación e iluminación. Qué bendición es que tú y yo preparemos un lugar. Qué bendición es que seamos insistentes. No esperes que desde el primer día cosas sobrenaturales sucedan. Puede ser que sí, pero si aún no sucediera, no dejes de insistir, amado. No dejes de insistir, hermano, hermana. Sigue buscando, sigue orando. Si fallaste un día, 2 días, 3 días, dejaste de hacerlo. Si lo dejaste de hacer un mes, un año quizá o más, hoy puede ser el día en el que vuelvas a insistir, en el que hoy vuelvas a tocar la puerta de ese aposento que quizá algún día tú y yo preparamos, pero que dejamos de visitar, y que hoy volvamos a visitar ese lugar, volvamos a verter aceite a esa lámpara, volvamos a sentarnos en esa silla, a tener comunión en esa mesa, a descansar en esa cama, a escuchar a Dios, porque en medio de este tiempo Dios sigue hablando y Él quiere hablarte a ti y a mí. Él quiere mostrarte sus grandes planes y sus grandes proyectos, sus grandes sueños, que de ninguna manera, amado hermano y hermana, se han detenido, ni siquiera por causa de este evento mundial. Todo lo contrario, es el escenario perfecto para que su manifestación comience a ser visible ante todos los ojos de aquellos que nos rodean. Te mando un abrazo fuerte. Espero en el Señor que esta palabra, quizás sencilla, pero profunda, pueda bendecir tu vida. Pero sobre todo, que la podamos poner en práctica, amado. Que no solo sea una lección, no solo sea parte de la rutina de su presencia en casa en esta noche o en esta tarde, sino que esta lección, que este pequeño mensaje pueda desafiar tu corazón a ponerlo en práctica, y que a partir de ahora construyamos un aposento o volvamos al aposento que alguna vez levantamos. Te mando un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, te siga guardando, guarde tu salud y a tu familia, te provea sobreabundantemente, y que su presencia y la luz de su rostro sigan brillando sobre tu casa y sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Les amamos y les mandamos un abrazo fuerte. Bendiciones.